Chicos, buenas tardes con todos. Vamos a avanzar un poco rápido, que estamos un poco atrasados. La semana pasada estuvimos haciendo esto, ¿cierto? ¿Usted recuerda? Todo lo que era estadística para variables cualitativas, pero ahora vamos a evaluar para variables cuantitativas. A ver si estoy grabando. Sí. Ok, entonces no sé si ustedes recuerdan de la semana pasada vimos que de las variables cualitativas principalmente tenemos las medidas de asociación que están en el chi cuadrado, ¿cierto? Esto fue lo que hicimos la semana pasada, chi cuadrado y test exacto de Fisher, que es lo básico para cuando tenemos variables cualitativas. Es por eso importante que yo debo saber qué tipo de variable tengo. Si mi variable es cualitativa, yo ya sé qué tipo de análisis voy a usar. El problema es cuando es una variable numérica. Por ejemplo, ¿qué variables numéricas conocen? La edad es una variable numérica, el peso es una variable numérica, y no sé si recuerdan que en algún momento les he dicho que cuando tenemos variables cuantitativas, lo que yo les aconsejo es siempre convertirlas. Por ejemplo, convierto mi variable cuantitativa a cualitativa ¿cómo? Dividiendo edad menores de 25 y mayores de 25. Con eso categorizo la variable. Peso, más de 80 kilos, menos de 80 kilos. Entonces, ahí he convertido una variable numérica en una variable cualitativa. Pero ¿por qué hago esto? Porque es mucho más sencillo evaluar de esta forma. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Esta es pregunta del ENAM y esto es pregunta de lo que viene siempre en los exámenes del internado y la residencia. ¿Por qué es importante que ustedes trabajen con variables cualitativas y tengan mucho cuidado con las variables cuantitativas? Porque requieren una evaluación adicional, ¿ya? Antes de yo evaluar una variable cuantitativa o un número, yo me tengo que preguntar qué distribución tiene. ¿Será lo mismo que tenga esta distribución, que es la distribución normal, o que tenga esta distribución binomial, o que tenga una distribución de Poisson, que es así? Cada una de estas tipos de distribuciones eh, tiene interpretaciones diferentes y me puede arrojar resultados diferentes. Es por ese motivo que yo debo conocer qué distribución tiene la variable. Lo normal es que la mayoría de cosas en medicina tenga distribución normal, ¿sí? De ahí que decimos, ¿cuáles son los valores normales de glucosa? Usted me va a decir, es de 85 a 115. Ya, listo. Y eso está basado en que hay un límite normal y un límite superior, ¿sí? Pero hay algunas cosas que van a tener una distribución binomial como una distribución de Poisson. La distribución de Poisson, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la prevalencia de dengue en Iquitos? Con el paso de los años tiende a aumentar, más no reducir. Entonces, eso significa que tiene una distribución de Poisson, o lo que se conoce como distribución del pescado. Esto está en francés. Entonces, si yo tengo una variable con diferentes distribuciones, debo tener en cuenta que los resultados me van a salir diferentes dependiendo del tipo de prueba estadística que yo utilice. Hay dos tipos principalmente. Para los que tengan distribución normal, se conocen como métodos paramétricos o pruebas paramétricas, y para los que no tengan distribución normal, son pruebas no paramétricas. ¿Ya? Entonces, aquello que tenga distribución normal, prueba paramétrica, y aquello que tenga no distribución normal es prueba no paramétrica. Eso recuerden porque eso viene del examen. Entonces, el mismo ejemplo, primero tengo que preguntarme, ¿son muestras de antes y después? Si la respuesta es sí, yo tengo que usar un test student pareado. Si yo tengo una distribución no normal, atípica, ¿qué prueba tengo que usar? El test de Wilcoxon. Si yo quiero evaluar la diferencia en las edades del turno A y el turno B de tesis 1, primero me pregunto, ¿la edad tiene distribución normal? Y si la tiene, yo uso test student. De lo contrario, uso la Udiman-Whitney o Kruskal-Wallis. ¿Ya? Pero esto ocurre siempre cuando tenga dos poblaciones. ¿Qué pasa cuando tengo más de dos poblaciones? Si yo tengo más de dos, tengo que usar sus equivalentes, que es el test de ANOVA o el Kruskal-Wallis para métodos no paramétricos.
¿ya? Vamos a hacer un, brevemente, voy a pasar esto, voy a borrar todo esto de acá. Entonces, como requisito, siempre les digo que las pruebas, las variables cuantitativas, yo primero tengo que preguntarme si es que tiene una distribución normal, ¿ya? Y yo voy a tener, por ejemplo, este es el SPS, ya casi nadie lo usa, pero acá tienen una parte donde dice pruebas no paramétricas y van a tener, por ejemplo, para comparar medidas, acá les va a aparecer el TD-Student, ¿ya? Para poder encontrar asociaciones entre las variables. Entonces, yo me puedo plantear, por ejemplo, si es que existe asociación entre el nivel de estrés en las enfermeras de dos diferentes tópicos o de dos hospitales, y entonces yo tengo que colocar acá que voy a evaluar dos muestras independientes, y si tengo en consideración que el nivel de estrés tiene una distribución no normal, porque solamente tiene tres o cuatro categorías, yo debo entender que debo usar una prueba no paramétrica, que en este caso, como les dije, se llama la Udemann-Whitney. Luego voy a tener mi resultado, que es el p-valor, y me va a salir acá 0.135, que él, por lo tanto, concluyo que no son diferentes, ¿cierto? Porque el p significativo significa que existen diferencias entre los dos grupos, pero en este caso, al salirme un p mayor a 0.05, significa que no hay diferencia y que, por lo tanto, ambas poblaciones tienen el mismo nivel de estrés. Luego vamos a tener rápidamente lo que se conoce como la NOVA. Y la NOVA y el Kruskal-Wallis nos sirven principalmente para evaluar más de dos poblaciones, o sea, tres grupos como mínimo. El ANOVA cuando yo tengo una distribución normal y el Kruskal-Wallis cuando tengo una distribución no normal. ¿Ya? Luego voy a regresar a las diapositivas anteriores porque ahí es donde vamos a pasar esto de la NOVA. Ya, porque la NOVA principalmente me sirve cuando yo tengo, por ejemplo, imagínense ustedes que quiero evaluar el nivel de glucosa de tres grupos. El turno uno, el turno 2 y el turno T3 de tesis. Quiero encontrar diferencias entre la glucosa de este grupo y la glucosa de estos otros dos grupos. ¿Sí? ¿Qué prueba tengo que usar? Primero me tengo que preguntar, ¿la glucosa tiene distribución normal? ¿Y qué prueba utilizo para ver si tiene distribución normal? Shapiro-Wilk. Y en este caso el test de Bartlett, porque tengo que evaluar dos cosas, normalidad y homogeneidad de varianzas. Si ambas cosas se cumplen, ¿qué paso a usar yo? ANOVA. Y si no se cumple, ¿qué paso a usar yo? Kruskal-Wallis. Ya, ok. Pues este sería más o menos el resultado que yo puedo tener si las varianzas son iguales y por lo tanto eh, la conclusión que yo voy a obtener con el p-valor que ustedes ven aquí, ¿sí? Bueno, déjame mover esto de acá. Acá me ha salido el p-valor. Este es el cálculo del análisis de la varianza, por eso se llama ANOVA, ¿sí? Análisis de la varianza. Es análisis of variance, ese es el ANOVA. Entonces acá me sale la variabilidad dentro del grupo o intragrupos, o entre grupos o intragrupo, y me sale que es significativo. ¿Qué significa entonces? Que al menos uno de los grupos es diferente al resto de los grupos, que en este caso sería el de acá. Ya, eso es lo que yo puedo concluir porque mi p-valor es menor a 0.05. Esa es la interpretación que le doy a la NOVA. Ahora, existe algo que se conoce como la corrección de Bonferrini, y la corrección de Bonferrini es como que si yo calculo el experimento por tres veces o por más de tres veces y luego calculo una estadística para evaluar si es que hay variación entre todas las posibles respuestas. Entonces, el método de corrección de Bonferrini me permite encontrar dónde está la diferencia, si entre las personas rurales o migrantes
o en los migrantes y las personas urbanas, por ejemplo. Y en este caso puede encontrar que la diferencia principalmente están entre los rurales y el resto. Ya para eso me sirve el Bonferrari. Entonces es un poco de estadística un poco ligeramente avanzada, porque esto no es lo más avanzado que tenemos. Eso lo voy a pasar para no confundirlos. Y el Kruskal-Wallis no es otra cosa que la versión no paramétrica. ¿Qué pasa si yo encuentro que la glucosa, por ejemplo, no tiene una distribución normal? Yo tengo que usar el test de Kruskal-Wallis. Entonces puede, por ejemplo, acá evaluar la excreción urinaria de sodio en 4 grupos. Entonces, por lo tanto, uso una prueba no paramétrica de tipo Kruskal-Wallis teniendo como consideración que la excreción de sodio tiene una distribución no normal. ¿Sí? Normal igual a paramétrico y por lo tanto ANOVA, y no normal es igual a Kruskal-Wallis. Y luego me va a salir el p-valor, que en este caso sale menor a 0.05, lo que significa que puedo rechazar la hipótesis nula y por lo tanto que concluiría que sí hay diferencias. Ya, si el p-valor sale menor a 0.05, me dice que sí hay diferencias y si sale mayor a 0.5, significa que no hay diferencias, o sea que son todos iguales. Es una prueba de homogeneidad, ¿ya? Para encontrar diferencias principalmente. Luego vamos a pasar rápidamente qué cosas debe tener el título, ¿ya? De forma rápida, el título de su investigación tiene que tener 12 a 20. ¿Por qué hemos puesto el título al final de toda la parte? Porque se supone que ahora ustedes ya conocen la muestra, los objetivos, el diseño y todo lo demás. Ahora yo estoy en capacidad de escribir mi título correctamente. Entonces, el título tiene que parecerse mucho al objetivo general. Tengan en cuenta esto, 12 a 20 palabras, no colocarle punto al final y uso el objetivo. Debo tratar de captar la atención de los que van a leer mi trabajo. Habitualmente se colocan las variables, la población de estudio, tiempo, espacio y persona, pero tengo que tener mucho cuidado con el lugar de la investigación. O sea, yo no debo colocar dónde voy a hacer mi trabajo. Por ejemplo, quiero evaluar nivel de probabilidad de riesgo de suicidio en en la Universidad de San Juan. No puedo. Tengo que colocar riesgo de suicidio en una universidad privada de Lima, por ejemplo. Entonces, ¿estoy colocando el lugar? Sí, pero de forma inespecífica. ¿Cuándo? En el 2024. ¿Ya? Ese es para título de tesis. Siempre debemos enmascarar el nombre de la población, salvo que sea importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero comparar la incidencia de dengue de Lima versus Trujillo? Entonces, en ese caso, yo puedo componer diferencias en la incidencia del dengue entre una población de Lima o entre un distrito de Lima y un distrito de Trujillo. ¿Y por qué estoy colocando el lugar? Porque es importante para mi población. Si no es importante, yo debo evitarlo y no colocarlo. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso tengo el objetivo general, que es estimar la presión arterial media en un colegio, pues el título será valores de la presión arterial media en un colegio. Si yo quiero evaluar si es que el consumo de sushi se asocia a mayor incidencia de infarto, por ejemplo, en adultos mayores, yo podría colocar de título disminución de la incidencia o evaluación de la incidencia de infarto o de SB en personas que consumen este tipo de comida. ¿Ya? Ahora, ¿qué consideraciones debo tener en cuenta para el título? 12 a 20 palabras. La sintaxis tiene que tener una relación entre dos variables y habitualmente tengo que tener tiempo, espacio y persona. Y todo esto tiene que estar conectado al objetivo general. Ok, ¿qué cosas debo evitar? Debo evitar subtítulos,
El nombre de las instituciones, como le dije, no debo colocar el nombre de la universidad, el nombre del hospital, etcétera. Tampoco colocar el número de población que voy a estudiar, poner oraciones o ser sensacionalistas, o poner jerga o poner siglas. No se debe poner siglas, por ejemplo, ¿ya? Ni tampoco debo usar retórica, como por ejemplo a propósito de un caso, o estamos en lo correcto, o frases que puedan ser contenciosas, ¿ya? A veces van a haber algunos títulos publicados de esa forma. Entonces, para un poco para que vean. ¿Cómo es un subtítulo? Alguien pone fracturas inestables, evaluación retrospectiva en un hospital en el Perú. Eso debemos evitar, no colocar subtítulos, sino más bien colocar evaluación del tratamiento de tal enfermedad en un hospital en el Perú durante el 2024. ¿Ya? eh, Debemos evitar que haya más de una oración o que haya más de un concepto. Por ejemplo, en este caso, yo podría colocar simplemente tratamiento del yodo radioactivo en niños con enfermedad de Graves, pero acá yo estoy poniendo cosas de más, ¿no? Como por ejemplo, primeros casos en la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Acá estoy cometiendo varios errores. Para empezar, no me interesa el hospital y no debo colocarlo porque no está bien. Tampoco me interesa que sea en la unidad de endocrinología y tampoco me interesa que sean los primeros casos porque puede que me esté equivocando. Entonces simplemente yo debo colocar tratamiento de la enfermedad de Graves en un hospital general. Puedo poner del Perú si es que quiero o simplemente dejarlo así. Entonces vean, por ejemplo, este es un estudio publicado en el Perú y ponen características histológicas endoscópicas del cáncer gástrico en un hospital nacional del Callao. O sea, simplemente me están poniendo el lugar, no me ponen la fecha porque no es importante, y me ponen qué es lo que van a evaluar, ¿cierto? Acá tengo otro, miren, factores de riesgo para el abandono de la tuberculosis en un establecimiento de salud. O sea, no es necesario que coloque en el centro de salud Machay del Ministerio Público durante el 2024, no es necesario. En el lugar tengo que tratar de hacerlo más genérico y de tal forma que me sirva o le sirva al lector. Ejemplo, al lector, imagínense que tienen un lector en la India. ¿Le interesa que yo haga mi estudio en la Universidad San Juan Bautista? No. Solamente le va a interesar que yo coloque que si fue una universidad nacional o fue una universidad privada. Y si estaba en Lima o fuera de Lima. Probablemente es lo único en que se fije. Me voy a acabar con esto y voy a revisar las diapositivas de la semana anterior, que creo que la parte inicial de cómo hacer la distribución normal nos quedó pendiente. A ver, la semana pasada estuvimos viendo esto, ¿cierto? Pero por falta de tiempo no hicimos o no terminamos de completar esta parte. Entonces, secreto, ¿qué debo utilizar? ¿Variables cualitativas o variables cuantitativas? De preferencia, pero si no quiero complicarme. Sí, a ver, ¿qué dicen chicos? A ver, ¿qué debería usar? A ver, chicos, ¿qué es lo que les he dicho? ¿Debo usar variables cuantitativas o variables cualitativas? Cualitativas de preferencia, ¿cierto? Porque las cuantitativas son más tediosas. O sea, las pueden utilizar siempre y cuando, por ejemplo, para su título las pueden usar,
Para posgrado la pueden usar, pero ahora que están en pregrado, acostúmbrense a usar variables cualitativas y solamente úsenlas cuando sean muy necesarias, pero teniendo en cuenta que primero van a tener que evaluar la normalidad, qué distribución tiene y qué varianza tiene. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, imagínense, tengo dos aulas, el aula A y el aula B? Acá, eso ejercicio les hice la semana pasada, tengo niños desnutridos y tengo niños obesos, así. Y acá todos son normales. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo simplemente y quiero evaluar el peso? Y yo hago un gráfico y pongo la mediana del peso de estos alumnos es así y la mediana de los alumnos acá es así. Pregunta, ¿hay diferencias o no hay diferencias? ¿Hay diferencias en el peso o no? Supongamos que acá sale 45, 45 y 46 de peso. Pregunta, ¿hay diferencias o no hay diferencias? ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? No habría, doctor, porque los gorditos estarían compensando, ¿no? Así es, están compensando, ¿cierto? Pero sí hay diferencias, porque no son similares, si se dan cuenta. Como dijo su compañera, acá los gorditos están compensando a los niños que están desnutridos, pero esta es una aula patológica, esta es una aula que está mal, mientras que esta es una aula que está bien. Pero cuando yo evalúo el peso, me sale que tienen el mismo peso. Y si yo evalúo la mediana, me salen que tienen el mismo peso también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no estoy teniendo en cuenta la distribución, porque ¿cómo sería la distribución acá? Sería muy alta al inicio y luego muy alta en los obesos, ¿cierto? Mientras que acá, en este grupo, la distribución del peso es prácticamente en la mitad, alrededor de 45 y el 45 está por acá. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿puedo usar yo pruebas estadísticas normales? No puedo, no debo. ¿Por qué? Porque si no, simplemente voy a confundirme o no voy a encontrar diferencias o voy a encontrar diferencias donde no hay. Es por ese motivo que lo primero que yo tengo que hacer es preguntarme cómo es la varianza o cómo es la distribución. Si tiene una distribución normal, voy a usar los métodos paramétricos y si es una distribución patológica o anormal, como Poisson, como binomial, como exponencial, en este caso yo tendría que tener en cuenta que no debo usar métodos paramétricos. Pregunta, ¿cuáles son mejores? ¿Los paramétricos o los no paramétricos? ¿Cuáles son más exactos? ¿Qué es lo que dice su corazón? A ver, una corazonada. ¿Cuáles son más exactos? Paramétrico. ¿Mm? Paramétrico. Los paramétricos, ¿cierto? Las medidas paramétricas son siempre mucho más exactas. Y acá tengo principalmente, ustedes acuérdense, paramétrico T del estudiante o T de student. La prueba T. El t-test. Le dicen t-test o el T, la prueba T, con todas sus variaciones. Y los no paramétricos por lo general tienen nombres raros. ¿Sí? Todos tienen nombres comunes. Entonces, para que yo no me equivoque en el examen, si me preguntan, si tengo distribución normal, ¿qué prueba debo usar? T de student. Y si tengo no normal, ahí sí me fregué porque tengo que acordarme los nombres. Por ejemplo, me pregunto si son muestras antes y después, Wilcoxon, y si no es antes y después o solamente es independiente, en este caso usaría la U de Mann-Whitney, que le ponemos este nombre nada más para no confundir, ¿ya? Y si tengo más de tres poblaciones que uso, ANOVA, si es que tiene distribución paramétrica, y si es que no tiene distribución normal, uso Kruskal-Wallis o test de Friedman. Kruskal-Wallis habitualmente. Entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente. Entonces, imagínense que los niños de... A ver, este es un ejemplo bastante Marvel. Pero ¿qué pasa si yo tengo niños expuestos a una sustancia mesónica?
Por ejemplo, en la costa hay niños expuestos que no tienen exposición a esta sustancia en el sur del país. Entonces, pueden expuestos y niños no expuestos. Y yo tengo los resultados acá, los expuestos aquí y los no expuestos acá. Pregunta, ¿hay diferencias o son iguales o similares? Similares. Parecen similares, ¿cierto? Pero mi ojo, acuérdense que mi ojo se puede equivocar. Entonces, para eso me sirve la estadística. Cuando yo tenga que mi ojo se puede equivocar, porque puede que tenga el caso de los niños que sean muy obesos o niños muy delgados. Acá puedo tener niños con muy alto, como este, como niños con muy bajo, ¿cierto? Y veo que acá el mínimo es 28, acá el máximo es 55. No sé exactamente cuál es el comportamiento. Entonces, antes que decir que esto hay diferencias, yo tengo que primero evaluarlo mediante estadística. Entonces, ¿qué es lo que hago? De acuerdo a lo que les he dicho, lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿qué distribución tiene? ¿Es normal o tiene que cumplirse dos cosas? Distribución normal y que todos los datos sean homogéneos alrededor de la mediana, ¿cierto? Para que no pase lo que pasaba con el gordito y el desnutrido, ¿cierto? Para que no se compense. Entonces, ¿qué pruebas utilizo? Utilizo el Shapiro-Wilk y utilizo el test del EBN, ya que en SPS tiene otro nombre, se llama Kolmogorov-Smirnov, ya, pero ustedes van a ver que habitualmente le decimos Shapiro-Wilk y test de Levene o test de homogeneidad de varianzas. Entonces, acá me ha salido, por ejemplo, 0.33, ¿sí? Lo que significa que esto tiene una distribución normal, ¿ya? Porque si tuviera menos de 0.05 significa que no es normal o que tiene una distribución que no se parece a la distribución normal. Entonces, si la sustancia tiene una distribución normal, ¿qué prueba debería usar? Luego de evaluar la concentración de la sustancia mesónica en los niños, yo tengo que esta es la distribución y que tiene una distribución normal. ¿Qué prueba debería utilizar? Este, Pa- ¿Paramétrico o no paramétrico? paramétrico. Paramétrico, así es, perfecto. Test student. Ahora pregunta, ¿esto fue antes y después o fueron muestras independientes? Yo evalué a los niños, les puse la sustancia y luego los evalué después o eran niños de diferentes poblaciones. ¿Sí? ¿Qué dicen? A ver, niños de diferentes poblaciones. Dicen chicos, a ver. Como les he dicho acá, son poblaciones diferentes, no hay antes y después. O sea, no es que a los niños les he puesto la sustancia y les he medido antes y después, sino son niños de la costa y son niños del sur del Perú. Entonces, yo tengo que usar el TED Student independiente. Creo que para sus compañeros había grupos no independientes, ¿cierto? Entonces, simplemente hay TED Student para muestras pareadas y TED Student para muestras no pareadas o independientes. Entonces, la respuesta siempre es TED Student acá. En cambio, en el no paramétrico, como les dije, yo tengo el test de Wilcoxon y tengo aparte el Audeman-Whitney. Acá sí tengo que acordarme los nombres. Ok, ya. Entonces, en este caso, como vimos acá, si es que quiero hacerlo por TITES o por la Audeman-Whitney, acá pasó algo, perdón, así. Yo veo que acá
acá había un resultado que no había visto, y es que en este caso los dos tienen que salir más de 0.05. Acá tengo un p-valor menor a 0.05, por lo tanto, ¿qué significa? Que sí hay diferencias con la distribución normal. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa? Que esta sustancia no tiene distribución normal en este componente, pero en este otro componente sí tiene. Entonces, falso con verdadero me da igual a falso. Entonces, por lo tanto, esto tiene una distribución. Me han cambiado acá el ejemplo. Esto tiene una distribución no normal. Entonces, lo que yo debería usar es la suma de rangos de Wilcoxon o lo que se conoce como test de Mann-Whitney. Nosotros le vamos a llamar test de Mann-Whitney para no confundirlo, y es lo que viene siempre en el examen de interno. Entonces, al final, ¿qué concluyo? Yo veo acá el p-valor o la probabilidad z, me sale 0.17. Entonces, ¿qué significa esto? Que la suma de rangos no es diferente. ¿Qué quiere decir? Que los niños que estaban en la costa y los niños del sur del país tenían niveles muy similares de esta sustancia en la sangre. Ahora vamos a hacer rápidamente un ejercicio del colesterol. Imagínense que a ustedes les pongo en un programa de dieta y ejercicios y les mido el colesterol antes y después. ¿Ya? Entonces voy a medir colesterol en ustedes antes y después de 2 semanas les vuelvo a medir el colesterol. ¿Son muestras independientes o muestras pareadas? Chicos, muestras independientes son pareadas. Pareado. ¿Sí? Variado, que es la misma Pareadas. población. Sí. Ahora, perfecto. ¿Qué correspondería usar? ¿Qué tengo que saber? Si es que tiene distribución normal, ¿cierto? ¿Qué distribución tiene el colesterol? Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es primero evaluar dos cosas: la distribución normal y la homogeneidad de varianzas. Estos son todos los pasos que tengo que hacer. Ya. Obviamente, acá me están diciendo previamente que el colesterol tiene una distribución normal, y lo que me están corriendo principalmente es el t-test. Dice t-test. Y acá me sale la prueba T y su significancia estadística. ¿Qué significa? Que sí funciona porque tiene un p-valor menor a 0.05. O sea que sí hay diferencias entre antes y después. Ya es más o menos así como funciona. Que aquí está un poco desarrollado. Vean ustedes, estos son los resultados. Me salen resultados del colesterol antes y resultados del colesterol después. Al ojo parece que sí funciona, pero para ver si es que es mi ojo o si es en realidad que han bajado el colesterol, lo primero que tengo que hacer es plantear mi hipótesis, establecer mis diferencias antes y después, y luego tengo que preguntarme si es que esto sigue una distribución normal, ¿cierto? Entonces yo he analizado y me sale la significancia estadística de ambos, del Shapiro-Wilk que ya les dije, y del análisis de varianzas. Ambos me salen mayores a 0.05. Entonces, ¿qué significa? Que no son diferentes de la distribución normal, ¿no? A diferencia de el otro ejercicio que sí les puse, que había uno de ellos que tenía menos de 0.05, ¿cierto? Entonces yo digo acá, falso con falso me da igual a falso, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta distribución es normal. ¿Y qué tengo que usar yo? De Stewart. Entonces, como yo no logro rechazar la hipótesis de que esta variable tiene distribución no normal, yo me quedo con que la distribución de esta variable es normal. Porque estos tests me sirven principalmente para encontrar diferencias. Entonces, luego corro mi estadística, que sería el t-test, que es lo que ustedes ven acá. ¿Ya? Y me va a salir la significancia estadística, que fue 0.032. ¿Qué significa este 0.032? Que había diferencias entre antes y después en los niveles del colesterol. O sea que sí disminuía significativamente y que no era solamente mi ojo lo que me estaba diciendo las diferencias. ¿Ok? Ese es un ejemplo principalmente para que ustedes se den cuenta. La mayoría de ustedes van a usar, como les dije, chi cuadrado
y en algunos casos van a usar t-test o de Whitney. Es muy raro que alguno de ustedes use ANOVA o Kruskal-Wallis, es rarísimo. Así que por lo general, si es que ustedes tienen que describir qué tipo de análisis voy a usar, para las cualitativas, chi cuadrado, test exacto de Fisher, y para las cuantitativas, de Student o Van Whitney, según tengan distribución normal y homogeneidad de las varianzas. ¿Y qué es la homogeneidad de varianzas? Era lo que les decía el ejemplo, ¿no? En un aula, niños del mismo peso y en la otra, niños muy obesos y niños muy delgados. Entonces, acá la varianza es muy alta, mientras que acá la varianza es muy baja. Pero ambas me dan los mismos resultados. Y la pregunta, ¿son similares? La respuesta es no, porque acá son niños normales y acá son niños patológicos. ¿Sí? Ok. Listo, chicos. A ver, si han entendido esta parte estadística, es un resumen de todo lo que han hecho ustedes en bioestadística, ojo. No pretendo de que se vuelvan expertos con esta clase porque es muy rápido pero al menos la idea es contarles qué es lo que van a colocar ustedes. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. Voy a seguirme tomando algunos minutos. Vamos a pasar rápidamente a ir avanzando un poco de esto. Y en esto quiero preguntarles. A ver, ¿ustedes han hecho compras por AliExpress alguna vez o no? No. Sí, Nunca han usado AliExpress. Ya. ¿Qué problemas tiene AliExpress? A ver, los productos. La talla es para asiáticos. Así es, estrategias para asiáticos, o si, no sé, bueno, no sé si han comprado algo, pero les dura un día o 2 días y luego deja de funcionar, ¿sí? De mala calidad. Pues puede pasar lo mismo en investigación, ojo. Y aquí yo tengo que entender este concepto. Imagínense que el día de hoy me compro un glucómetro por AliExpress. Acá es muy común, ¿ya? Entonces llega mi glucómetro. Tengo familiares diabéticos y les mido la glucosa. Por ejemplo, primero me la mido yo para ver si el instrumento está bien. ¿Y qué pasa si me mido la glucosa y mi glucosa ahorita que estoy conversando con ustedes sale 50? Pregunta, ¿está bien este resultado? ¿Le creo? ¿Le puedo creer? No. ¿Y por qué No, no le creería? porque la glucosa está menor, no es igual. ¿Y por qué no le creería? A ver, que su compañera dice que porque es menor, ¿no? Uno Porque porque estaría presentando algunos síntomas si fuera así, ¿no? Así es. Perfecto. Lo que dice su compañera es muy real. Si a mí me sale 50, yo debería estar ahorita pues prácticamente al borde del coma, ¿cierto? Estaría ya a punto de desmayarme, delirando, con alteración de la conciencia, sudando frío, diaforético, ¿sí? Eso es lo normal. Entonces, yo lo que digo en este caso, esto es el concepto de validez. Esto se llama validez. Entonces yo digo, el glucómetro que me compré por AliExpress no es válido. ¿Y por qué no es válido? Porque no mide lo que debería medir. Pasa lo mismo. ¿Qué pasa si, a ver, su compañera eh, quiere usar un instrumento para medir depresión y se lo da a todos sus compañeros y termina diciendo que hay 80% de depresión en su aula? Pregunta, ¿fue válido o no fue válido el instrumento? ¿Ustedes le creerían o no le creerían?
Dicen, chicos, ¿le creen o no le creen? ¿Le creen a su compañera o no le creen? No, porque el No, instrumento sea doctor. válido. Como dice su compañera, no porque la prevalencia es mucho menor, ¿cierto? En el peor de los casos puede que yo encuentre 30, 40%, pero de ahí decir que el 80% está deprimido puede ser mentira, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema? Su compañera hizo su encuesta, estaba bien, vio que todos los pasos estaban bien. Entonces, hay un problema con la encuesta. ¿Y cuál es el problema con la encuesta? Que de repente no está midiendo depresión, sino está midiendo tristeza. ¿Y qué pasa si en ese momento, por ejemplo, todos ustedes salían de su examen final de tesis y sacaban 0,5? Todos van a terminar tristes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo después les hago una encuesta? Voy a encontrar que el 80% está triste. Entonces, por lo tanto, esta herramienta está mal hecha. O sea, que yo digo que esta herramienta no es válida. Entonces, ¿cuál es el concepto de validez? El concepto de validez no es otra cosa que medir lo que realmente quiero medir. O sea, si voy a medir glucosa, el instrumento realmente debe medir la glucosa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Hay dos conceptos que yo debo utilizar. Uno es la confiabilidad y otro es la validez, para medir la consistencia interna de un instrumento. Entonces, ya vimos lo que es validez, ¿cierto? Que mida la variable que se pretende medir. Que mida, y la confiabilidad, ¿qué es la confiabilidad? A ver, yo les digo una cosa, las ecografías no son confiables. ¿Por qué no son confiables? Porque depende del operador, doctor. Porque depende del operador, ¿cierto? Porque pasa si ustedes sacan una eco en el doctor Luis Quito y luego se van a Resomasa y luego me voy al seguro. ¿Los resultados van a ser los mismos o no? No van a diferenciarse. Ok, ese concepto se llama confiabilidad. Entonces, ¿qué pasa si yo les mido, utilizo una herramienta ahorita para medir qué tan atentos están a la clase? Lo mido ahora y me sale 30% está atento. Lo mido al finalizar la clase, está 50% atento. Lo mido a los 5 minutos después de la primera medida y me sale 38%. ¿Ustedes confiarían en este instrumento o no? O imagínense que yo quiero utilizar acá el ejemplo que me ponen acá, que quiere evaluar la prueba de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa si hoy les hago la herramienta y ustedes sacan que tienen un IQ de 110 y les tomo mañana y sacan 150 y les tomo pasado mañana y sacan 90? ¿Le creerían a este instrumento? ¿Está bien este instrumento? ¿Qué opinan? Este instrumento está midiendo la inteligencia, o sea, tiene validez. En todos me sale que estoy dentro de lo normal, o quizás un poco por encima de lo normal. La pregunta es, ¿le creo? No No, tendrá validez. No, no tendría validez. En este caso tiene validez, ojo, pero no tiene confiabilidad. Ah, perdón. ¿Qué quiere decir? Que realmente mi pregunta, ¿mide la inteligencia? Sí, está midiendo la inteligencia. Veo que en todas sale que soy inteligente. Pero la pregunta, ¿es confiable? No es confiable porque los ratos no son repetibles, igual que la ecografía. Si me la hago en Doctor Quito me sale 90, si me la hago en el seguro me sale 110 y si en Resomasa porque pagué más me sale 150. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la herramienta no es confiable. Ya, ok, entonces para esto yo tengo que entender que la confiabilidad es un concepto que se le dice entre nosotros repetibilidad. O sea que si ustedes van a aplicar su herramienta y la toman mañana, tienen que tener el mismo resultado. Y esto se evalúa con el coeficiente de Pearson o los coeficientes de correlación. ¿Y qué correlaciono? Correlaciono lo que obtuve hoy día con lo que obtuve en 2 semanas, por ejemplo. Y se supone que si saqué 20, en 2 semanas debería sacar 19,5
pero no podría estar sacando 10 porque significaría que no es repetible o no hay correlación. En cambio, la validez se mide de varias formas. Una de ellas es mediante el alfa de Cronbach. ¿Y en qué consiste? En que si yo les doy una herramienta con 10 preguntas, estas 10 preguntas tienen que correlacionarse con el puntaje final o compararse a otra prueba. Entonces, imagínense que yo invento un test para depresión. Entonces, lo tengo que comparar frente al gold estándar. Y tengo que encontrar que los resultados acá se correlacionen con estos resultados. O que mis puntajes internos se correlacionen con el puntaje global. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto lo mido mediante alfa de Cronbach. Y esto mediante test-retest. ¿Ya? Confiabilidad, test-retest o coeficientes de correlación y validez alfa de Cronbach. Que esto es lo que ustedes han visto en sus artículos, ¿cierto? Voy a pasar este ejemplo porque ya lo hice. Pero la validez principalmente tiene tres componentes. Filosóficos, les digo, porque la verdad en la práctica casi no sirven mucho. Validez de contenido, que significa que si voy a medir, por ejemplo, el nivel de conocimiento sobre prevención, debería hacerle todas las preguntas de prevención. Validez de criterio es que se tiene que parecer al gol estándar o tiene que evaluar lo que realmente se quiere medir. Y la validez del constructo es que cada uno de los componentes tiene que guardar relación. Por ejemplo, no puede ser que uno salga resultado negativo mientras que el otro salgan positivos, por ejemplo. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque esto es más filosófico. Ahora, existe un concepto adicional que necesito que entiendan que se llama, de todos estos, por si acaso pregunta examen, la validez de constructo es el más importante y que significa que guarde coherencia entre todas las partes tienen que guardar coherencia con el puntaje final, ¿ya? Pero existe un concepto adicional porque no solemos hacer esto en medicina que se conoce como la validez total, ¿ya? Que la validez total es la suma de todas las validez y que esto se evalúa mediante el juicio de expertos. Entonces, el experto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que evaluar si es que la herramienta mide lo que debe medir, ¿sí? Si es que la herramienta guarda correlación con los instrumentos que hay en otras partes del mundo, o con el gold estándar, o con el estándar del tratamiento, y si es que todos los elementos guardan coherencia entre ellos. Ya, entonces, cuando a mí me preguntan qué método estoy utilizando para validación, o uso alfa de Cronbach, que es una medida estadística, o uso juicio de expertos, que es lo más sencillo. Y dentro de las cosas que les he pasado, que están dentro del formato, es que ustedes tienen para hacer juicio de expertos en caso de que tengan una herramienta y que prácticamente están todos estos criterios que resumen prácticamente la validez global. ¿Ya? Ok, chicos, entonces esto lo voy a pasar y ahí estaríamos acabando nuestra clase. Entonces, listo. No se olviden, por favor, sé que este grupo ha habido un problema por un docente que tuvo que salir del curso. Le estaba preguntando a la universidad si es que ya lo resolvieron. Me dicen de que todavía no le dan el contrato al docente y estamos por acabar el curso, lo cual me apena bastante. Pero si es que la universidad no lo resuelve, voy a tener que reunirme con el grupo que está perjudicado para poderles ayudar con sus proyectos, ¿ok? Así que voy a coordinar con Danitza, que es la delegada, para poder ponernos al día. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien, doctor. Todo claro, doctor. Ok, no se olviden, por favor, que ya estamos acabando, nos quedan solamente 3 semanas para acabar el curso y lo siguiente que vamos a hacer es cómo llenar los formularios. Así que eso es la próxima semana. Ya se acerca la PC3 también. Listo, chicos, ahora sí, entonces los dejo y me reúno con mi grupo de práctica para poder empezar. Muchas gracias, doctor.
A ver, chicos, a algunos de ustedes todavía no les había cerrado ni se había colocado la nota para la PC2, pero ahora sí necesito que me presenten porque estaban sus trabajos todavía incompletos. Entonces, la idea es que el día de hoy, por favor, me presenten lo que han avanzado hasta diseño, que se supone que ya deberíamos acabar, incluyendo criterios de inclusión, criterios de exclusión, diseño de la población y la última parte de método de recolección e instrumentos solo podemos dejar, pero se supone que todo lo demás ya debería estar completo. Ok, a ver, así que voy a ir llamando uno por uno. Y ustedes ya han visto, ninguno más ha tenido problemas con el Turnitin, ¿cierto? Creo que les he dejado para que puedan subir múltiples intentos. Doctor, buenas noches. Yo le dejé un mensajito en el Poblado porque yo ya no podía visualizar desde el sábado, no, el viernes, no podía visualizar en el Turnitin, así que yo he estado parafraseando, enviando y ya no he vuelto a enviar hasta la fecha Pero ni porque con un pensé nuevo que... correo tampoco, Doctor, ni con nuevo correo, porque me parece muy, yo le mandé o sea, incluso la captura para que lo vea cómo me sale a mí, y ya. no sé si es A que ver, realmente... yo lo voy a subir, no hay problema. Ok, mientras que tus compañeros van presentando, les voy a ir diciendo, porque el problema es que tengo, a ver, eh, del grupo solamente tiene menos de 24 Patricia, Xiomara, Walter, Joana Rodríguez, Marco Egusquiza Sí, doctor. y Jean-Pierre. Sí, el resto pues, me preocupa de que tienen más de 24. Entonces, si yo les cierro ahorita la nota, tendrían que estar jalados. Porque está en sílabo. Si tiene más de 24, es sinónimo de cero. Entonces, a ver, no sé qué ha pasado con cada uno de ustedes. Eh, a ver, por ejemplo, empezamos primero con los que ya tienen nota probatoria. A ver, Walter primero. Sí, doctor, ahora le presento. Ahora, Walter, tengo un problema que te sale texto oculto en investigación. No sé si lo viste, que te salía 17 caracteres ocultos. No me sale, doctor. Solamente me sale eh, solamente me sale el resultado de lo cuando lo he pasado en el Turnitin, pero no me bota nada más. Creo que había Mi- uno que tenía que cambiar porque se me había escapado una comilla. Sí, Creo que acá eran mira. ujú. Y lo malo es que te sale 17 caracteres ocultos. Entonces, mm, no sé si es por el tipo de Word que has Creo, usado, pero acá te sale aquí. creo que es porque he copiado, doctor, el formato que me pasaron del siglo pasado. O sea, había un formato y Ujú, yo lo había utilizado ese formato como plantilla. Entonces empecé a pegar mi avance cuando dijo que teníamos que subir. Entonces lo puedo estar pasándolo a limpio, aunque sea, o sea, la nueva plantilla que usted sí, mandó, porque claro. creo que es por la plantilla. Me está dando cuenta de eso, que aparecía en varias partes, eso lo di. Pero no me aparece a mí, doctor, lo de texto oculto. O sea, no me aparece en dónde están las comillas, porque más que nada me he dado cuenta que esas comillas aparecen en donde van, por ejemplo, metodología de la investigación, en esas partes. Ujú. Lo que yo te aconsejo es que hagas esto primero. Mire que Mm, veas aquí. sí, Bueno, yo doctor. tengo acá todo un texto. Lo seleccionas y le pones acá, quitar el formato y se borra. Porque a Está veces bien. hay como texto oculto acá y le pongo acá, borrar el formato y se tiene que eliminar. Ya, doctor. Entonces, doctor, lo borro el formato y le Sí, vuelvo a pasar por el Turnitin. sí, sí, sí puedes hacer eso. Pero Ya. cuéntame con tu proyecto, a ver, si está todo bien para ya poderte cerrar la nota.
Sí, doctor. Solamente tenía algunas dudas respecto a la parte de la muestra. Usted me dijo que sí se podía utilizar este PIRAT, ¿no? O sea, porque yo tengo Claro, entendido que para la toma de muestras estábamos utilizando el OpenEpi. También creo sí, que pero son había similares. EpiInfo, también creo que EpiInfo, había. ajá, Ujú. sí. Hay Pero OpenEpi, EpiDat y EpiInfo. Cualquiera, todos usan la misma fórmula. entonces no habría problema, doctor, que se quede con EpiDat. Ok, a ver, ¿tienes ahí para ver cuál ha sido el problema? Mm, a ver, doctor. A ver, doctor, voy a compartir. Deme un minuto. Doctor, ¿me puede dar permiso para Ah, compartir sí, pantalla? perdón. Ya, doctor. Eh, bueno, doctor, mi duda era solamente eso, de la parte de la muestra, porque como estoy utilizando un cálculo de muestra de comparación de proporciones, entonces solamente tenía eso, nada más esa duda. Lo demás, creo que sí está bien. Lo que has Eh, puesto de población uno y población 2. Ya sé ya sé cuál es el carácter oculto que tienes. Mira, cuando tú subes, ujú, ves que te está poniendo acá en rojo. Significa ujú. que hay un espacio en medio, hay un espacio muerto en medio. Como doble espacio. Ajá, así es. Ya, doctor, entiendo. Ya debe ser por eso, porque más que nada me he dado cuenta que he estado cambiando esto porque he utilizado un modelo, o sea, es una plantilla del siglo pasado, Claro, del siglo pasado. o puedes seleccionarlo todo esto y quítale el formato. Y con Todo eso el trabajo. no todo el trabajo, lamentablemente lo tienes que hacer por partes, porque si no se borra. Sobre todo en esa zona donde te aparece rojo, por ejemplo, ahí significa que hay caracteres ocultos. Entonces, Esos son los espacios. mm, es que le pone borrar formato, borrar formato. Ahí, está Mm, bien ahí. ¿Dónde estabas en ese menú? Borrar formato. ya. Claro, el espacio de acá. Ahí te encontró, ¿ves? Ujú. Sí, doctor, sí, ya me di cuenta. Sí, entonces eso lo voy a cambiar, doctor. Acá también Igual, aparece, por por ejemplo, ejemplo. ahí. Entonces lo seleccionas y le pones borrar formato y ahí te lo va a encontrar. Y Ya, vuelves doctor, a está subir. bien. Ujú. Ya. Entonces Ok. solamente sería, doctor, cambiar eso y volverlo a pasar, ¿no? Eh, Sí. doctor, la Y parte que le estaba consultando era esta parte del muestreo. Me estaba preguntando, creo, de población uno y población 2. sí, ¿de dónde sacaste esta población 1, población 2? Son más que nada de un estudio que está en la parte de antecedentes. Habla Ujú. de personas, por ejemplo, de gestantes que no cumplen que no cumplen el tratamiento del sulfato ferroso y hay otras que sí cumplen. Y por ejemplo, en este caso era porque algunas no cumplían porque presentaban náuseas y otras cumplen a pesar de no presentar náuseas, o sea, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, una mujer empieza a tomar el sulfato ferroso, ¿no? Es amargo, se siente una sensación metálica en la boca, entonces relaciona las náuseas, no, relaciona las náuseas en este caso, al tratamiento, al sulfato ferroso.
y dejan de tomarlo. Pero hay otras mujeres que dejan de tomarlo a pesar de no tener esas náuseas o esa sensación de, o sea, sí tienen la sensación de hierros, pero no presentan náuseas. Entonces me estaba basando en eso, población uno y población 2. Entonces, Pero cuando la saqué, diferencia es bastante alta. O sea, la diferencia es 32 y 67%, porque imagino que esto es la población que abandona el sulfato ferroso, o sea, la población que no cumple en un ujú, grupo versus la población que no cumple en el otro grupo. Es como 30% más o menos la diferencia. sí, doctor, es más o menos 30. Así como está es la diferencia. Intenté sacar de otros que la diferencia sea menos, pero porque cuando calculo el muestreo con estos datos de población 1 y población 2 me bota que para yo realizar el trabajo, el cálculo, tengo que, o sea, lo que necesito es una cantidad de, por así decirlo, menos, o sea, encuestar a menos personas por la amplia diferencia. Pero si la diferencia es corta, no, creo que si la diferencia es corta, te piden más Más de, población más. más de 1000, ajá, más de 1000 de población. Pero si la diferencia es bastante, te piden menos población, o sea, entre 100 150 o sea, para recopilar la muestra, ¿no? Para el trabajo. Ya. Ok, perfecto. A ver, ya está bien. No te olvides entonces de corregir estos espacios. No tienen que aparecerte estas. eh, Mira, por ejemplo, acá acabo de ver una comilla. Tamaño muestral es comilla. Arriba, arriba. Hay una Bueno, tamaño muestrales, comilla. Abajo, abajo, en la última línea. acá, ya, cierto. Ya, eso no puede haber. Entonces, Ya, lo que doctor, puedes sí. hacer es, tú le pones acá buscar, arriba en el menú, buscar, abajo, y buscar, Acá, y acá, pon doctor. una comilla, escribe una comilla, y ahí te va a Ujú. aparecer dos. Mira, ejemplo, acá encontré una comilla escondida. Ya, doctor. Entonces voy quitando todo eso. Sí, doctor, Sí, ahora lo voy a ya. hacer. Y lo vuelves a subir, por favor. Sí, doctor. Ya, ya, Sí, ok. doctor. Ahora, pasamos a ver a Guido. Doctor, una pregunta más para terminar. Es de Dime, la dime. parte teórica de lo que pregunto, de lo que estaba explicando. Cuando usted te explicó para el cálculo eh, de, de la variabilidad, de la homogeneidad de varianza. Ya, a ver, pero esto depende del tipo, esto depende finalmente del tipo de variable que vas a estudiar. Por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Puedes poner tus objetivos? Sí, doctor. Doctor, pero la homogeneidad de varianza se hace con Levine o con Bartlett. ¿Con cuál de las dos? Porque mencionó las dos para homogeneidad de varianzas. Creo que una era Son, para dos grupos y la otra era para tres grupos. ¿Es por eso, así por la es. cantidad de grupos que evalúa? Es por la cantidad de grupos que evalúa, pero van a ver que dependiendo del software que ustedes utilicen, hay muchos, hay diferentes tipos van a ver que, por ejemplo, SPS tiene Kolmogorov-Smirnov, este, me encontraron Bartlett, eh, dependiendo del tipo de software que tengan, ustedes van a tener diferentes pruebas para evaluar homogeneidad y varianza, ¿ya? Ujú. Ah, ya, doctor, está bien. Lo que tú tienes que entender primero es qué tipo de variables tienes. Tienes acá, por ejemplo, eh, este, eh, por ejemplo, a ver, mira, tú tienes acá principalmente ingesta sulfato potásico. Este, y adicionalmente tiene, por ejemplo, tiempo de administración. Acá la única variable que tienes que es numérica es tiempo. Entonces tú tienes que poner, por ejemplo, las características de la población y el cumplimiento del sulfato ferroso se va a evaluar de forma cualitativa mediante chi cuadrado, test de Fisher, razón de prevalencias, etcétera. Ujú. Mientras que el tiempo de administración se va a evaluar de forma cuantitativa. Y en ese caso se va a evaluar primero demostrando la normalidad de los resultados
puede poner el test del EBN y el Shapiro-Wilk, o puedo poner Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Esa también es una combinación válida, pero son solamente dos grupos. Y de tener distribución normal se va a usar t-test, y de tener distribución no normal se va a usar la de Whitney. Puedes colocar eso, por ejemplo. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? Ya, doctor, ahora termino de corregirlo y lo vuelvo a subir. Ok, no te olvides las comillas, que es lo más Sí, importante. Ok, sí, doctor, sí. ya. Ok, listo. A ver, pasamos a Guido. Sí, doctor, ahorita lo subo. Ok, a ver. No te olvides lo que quedamos, que las correcciones que te hice, Guido, que tenías que modificar el formato, las bibliografías y todo lo demás. ¿Me escuchas? No, no te escuchamos. Sí, cierto. Ya. A ver, las correcciones que te hice, ¿las has levantado? He modificado y he parafraseado también y le he puesto como una alineación, ¿no? De que me dijo que tenía que publicar en orden, eh, ordenar más las ideas, los párrafos, ¿no? Ya, pero No te olvides que tiene que estar ya con el formato. Entonces, le subí el formato para que ustedes tengan. Creo que incluso les puse aquí en la primera parte, documentos del curso, para que ustedes puedan tener los formatos que se usan para el comité de ética, el formato oficial. Ya. Usen ese formato porque es el único formato válido para que puedan presentar. Si ustedes presentan así como estaría incompleto. Le pasé a la delegada también, incluso. La próxima semana vamos a discutir un poco de los anexos, pero tienes que darle formato y ponerle las referencias, porque, por ejemplo, el planteamiento del problema necesita que ponga las referencias, mínimo. Mm, ya. Ya al menos una, dos o tres referencias. A ver, ok. A ver, ¿puede pasar a su compañera Cintia? Cintia, ¿me escuchas? Doctor, buenas noches. Sí. Me decías que tu trabajo no se ve, pero yo veo acá el puntaje. Sí, o sea, es decir, hasta el día sábado, doctor, yo no lo he podido visualizar para poder enviar, o sea, para darme cuenta hasta dónde está el Turnitin, el porcentaje. Por eso que el día sábado, que era para enviar hasta esa fecha, yo le mando la captura y lo envío. Y luego ya yo lo he visualizado que me sale con el 42%. Ya, pero Sin ahora embargo, puedes seguir enviando. no hay problema, eso es por eso que yo el domingo, el lunes, ayer No hay ya no ningún envié. problema. Vuelven a subir. O sea, este 42% que está acá, tienes que corregirlo. Doctor, pero ¿le puedo mostrar, por favor, mi Sí, trabajo? muéstrame. Ya voy a Claro, compartir pantalla. pero no te olvides que te falta planteamiento, de eso te dije la semana pasada, te falta planteamiento del problema, te falta aumentar la justificación, faltan todavía varias cosas aquí. Claro, Sí, comparte. ¿se visualiza, doctor? Sí se puede ver. Ya, doctor, mire, en lo que yo estoy viendo ahorita, que lo que lo primerito que o sea, ahorita me sale como plagio, es iniciando desde el índice. Por eso les dije, el índice lo pueden quitar, pero la carátula no. O sea, la carátula sí o sí tiene que estar, porque es la única forma que saben que el texto es azul. Mm, ya, doctor. Ya, entonces, bueno, me copio todo. Yo me he estado avanzando, copiándome todo según la guía que usted nos ha compartido la semana pasada. Ya, Luego, a ver. luego,
bueno, acá este es mi tema. Y parte de lo que es capítulo, Planteamiento del problema, no te olvides. me calmo. Ya, Son doctor, esto es más general. 4 párrafos de planteamiento del problema. Ya, doctor. Y por ejemplo, la parte de acá, lo que me está haciendo como plagio, es parte de mi tema. No sé cómo podría corregir ahí. Por ejemplo, yo lo que pondría ahí es pondría BPH. Cambiaría todo virus papiloma humano, BPH de alto riesgo. Le Solo las pondría iniciales. le pondría todas las iniciales. Porque se supone que si ya las empezaste a hablar desde el problema, en el Problema. problema por primera vez has puesto eh, virus papiloma humano entre paréntesis BPH y a partir de ese momento tú puedes usar las siglas nada más. Pero de lo que yo estoy viendo acá en tu trabajo, Sí, doctor. principalmente la mayoría de problemas te salen de los antecedentes. O sea, obviamente lo del índice lo vas a eliminar, pero tienes acá, por ejemplo, el antecedente de flota está casi todo plagio. El Internacional. antecedente, sí, después el antecedente de Kiyama también. Ah, sí. Y eso, Sí, doctor, que yo le he cambiado, por ejemplo, lo he estado cambiando. Acá sí varias veces he puesto iniciales, porque también me estaba saliendo, me acuerdo al inicio, cuando yo lo presenté y cuando el podía ver. marco teórico también, el marco teórico, las definiciones, todo esa es la parte que te está dando más. Porque eso que tú estás viendo ahorita, que son frases pequeñas, ahí no hay tanto problema. El problema es principalmente tus antecedentes. Ujú, eso de acá. Ahora, en los antecedentes no es necesario que coloques todo esto, sino la idea es que pongas, por ejemplo, bien, nos centramos en uno. Baja uno para ver uno que tenga más, que esté más rojo, el de acá, el de flota. Nota. Entonces, yo puedo decir, en el año 2024, Flota realizó un estudio para comparar la prevalencia de, de BPH de alto riesgo 16 y 18. ¿En dónde? Me imagino que en Agua Cusco, caliente. ¿no? Aguascalientes, Cusco, punto. Encontró que la prevalencia de BPH de alto riesgo era de 39,3%, siendo el más frecuente el BPH de tipo 16. Ujú. Ya no iría el porcentaje de BPH 16. Sí, y ya no es necesario que lo coloque y ahí termino. ¿Y Porque su otra cosa, conclusión, doctor? no es necesario. Eso les dije la semana pasada, no es necesario llegar a poner la Ujú. conclusión. Yo puedo poner ahí como un pequeño resumen. Ahora, ¿qué técnica utilizaron? Eso me interesa, por ejemplo. Este estudio evaluó mediante PCR la genotipificación del virus. Sí, acá lo coloqué, doctor PCR, para su posterior genotipificación. Ya, pero por eso te digo, por acá lo ideal es resumir, parafrasear. Lo más que se puede. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿a ti qué te interesa? ¿Te interesa saber qué herramientas han utilizado para evaluar el BPH? Si es que alguien ha utilizado una encuesta o ha revisado historias clínicas, ¿qué variables han estudiado? Para que tú también evalúes las mismas variables. Ok, doctor, está bien. Sí, doctor, entonces voy a corregir lo que me está saliendo, Sí, pero ya sí encontré. lo puedes volver a subir, pero no te olvides de completar todo el resto de las partes, o el El problema. diseño, planteamiento del problema, la justificación. Esas son las partes más importantes que incluso el marco teórico. Ya, doctor, la ¿Ya? justificación sí es con mis propias palabras, ¿verdad, doctor? Porque eso yo sí lo puse, pero no sé si estará bien. O Sí, sea, lo pero en la puse justificación son 3 párrafos que tienes que ponerme. más, Entonces, ya. imagínate cuál es el nuevo conocimiento que vas a crear. 2, ¿cuál es yo te aconsejaría que pongas ahí datos de cuánto es la mortalidad por cáncer de cervix en el Perú. Eso deberías colocarlo ahí. Ya, doctor, está bien. Eso voy a corregir. Y, doctor, una pregunta más. En cuanto a lo que es mi muestra, por ejemplo, estaba viendo que había estudios que voy a estudiar a todas esas pacientes. ¿Sería censal no probabilístico?
Sí, tú dices simplemente es un estudio no probabilístico, una muestra no probabilística por conveniencia, ya que vas a coger toda la muestra que puedas encontrar durante ese tiempo, de todas las historias, Ya, doctor, está bien. Voy a hasta, corregir eso de ahí. hasta llegar al mínimo. Ujú. Y me dijo que solamente, y de los de los marcos conceptuales, doctor, también tengo que citar, o sería Sí, con mis claro. propias palabras, todo eso, El ¿no? marco teórico también tienes que citar. Por ejemplo, si lo has sacado de un libro, tengo que ver qué libro fue. Ujú. Si lo has Ya, doctor. sacado de la fuente principalmente. Ujú. Listo, doctor. Y lo que copia también, lo que doctor vea como plagio los capítulos, eso ya sería lo más mínimo, ¿no, doctor? Que ahí sería dentro de los Eso es lo 24 al mínimo. Eso 50%. no con eso no pasa nada. Sí. Y, por ejemplo, ahí, aquí no es relación, sino es asociación. Y no, tú no vas a buscar la relación entre el virus y el cáncer, sino, acuérdate que tú lo que vas a evaluar principalmente es características demográficas y el tipo del virus. Entonces, vas a ver qué Entonces, tan asociado está el virus a algunas características demográficas, como por ejemplo, vimos la ruralidad, vimos por ejemplo, el nivel socioeconómico, etcétera. Entonces, eso tengo que colocar, porque la relación que hay entre el virus y el cáncer, eso ya se conoce. ya, pues. Ya, Eso, ok, a ver. está bien. Y ese es lo que es mi metodología. Por esa población le he puesto todas las mujeres atendidas en el año 2020-2024 y con lo que es tipo de investigación me guía me he guiado según al formato que estoy enviando. Ya, pero acá te falta cuantitativo, es un estudio cuantitativo, retrospectivo, porque hay dos veces de retrospectivo. Este, retrospectivo, esto es transversal, ya observacional, no experimental. Ese retrospectivo que está ahí, además, cuantitativo te falta. Y el nivel de investigación, esto es correlacional. Ujú. Este de cada doctor me dijo, no lo escuché bien, disculpe. Correlacional, tu nivel correlacional, eso lo hicimos en la primera clase, Y otro, los niveles de investigación. y otro. Está bien, doctor. Entonces voy a corregir eso. Y lo que es mi criterio, que avance, doctores, de inclusión y de exclusión, yo lo he puesto, por ejemplo, pacientes de sexo femenino que se realizó el chequeo preventivo para descartar lesiones precancerosas a todas esas pacientes, porque cada está cual, porque también hay lo que se hacen sus pruebas moleculares en los varones. Entonces acá por eso coloqué el sexo. Y luego pacientes de sexo femenino que tuvo resultado de prueba molecular positivo. Y exclusión, excluyendo todos los que tienen, por ejemplo, la historia clínica incompleta, lo que no completó sus datos, y a los pacientes que solo se realizaron consulta nada más para descarte de ITS. Oye, pues está bien. Por ejemplo, puedes excluir también a las gestantes, a las pacientes que estén gestando, Ah, o claro. puedes Sí. excluir también a las que ya hayan tenido una lesión maligna previamente. Ujú. Y de acá ya lo completé así, nada más o sea, que voy a utilizar posterior las fuentes secundarias, de historias clínicas y bueno, parte de procesamiento. Hasta ahí he llegado, doctor, es lo que me falta, lo que me faltaría Mm. las correcciones que usted me dice. Entonces, doctor, ¿hasta cuándo tengo opción para poder? Y a ver, esta semana, por favor, chicos, porque tengo que Máximo. cerrar la nota de la Ya, PC2. doctor. Sí, ya vamos a entrar a la Está bien. PC3. Ya, doctor, está bien. Muchísimas gracias, más bien. Ok, a ver, pasamos a Patricia. Ahí está su compañera Patricia. ¿Está? A ver, pasamos. No te escuchamos, Patricia. Ve, doctor. Sí, ahora sí. Bien. A ver, ¿levantaste las correcciones que te hice? Sí, doctor. Ok, a ver, muestran para ver. Lo que tuve el problema de que el turnito no me permitía ver también la similitud y se me quedaba en 30%, pero ya después se pudo resolver, ¿no? Y estaba en 23%.
Perfecto, sí. Y contigo no tengo ningún problema porque está menos de 24, que es lo mínimo que se necesita para probar. Pero tus antecedentes también te dije que los puedas modificar para que no coloques las conclusiones o los puedas resumir. Eso ya lo has hecho, ¿cierto? corregir. Y en la parte del diseño, Eso aún soy, me falta un poco este tipo de diseño, de ya, descriptivo. lo pueden poner todo junto, ojo, así como has puesto. Explicativo no lo dejaría como explicativo, sino yo lo dejaría como correlacional, nivel de investigación. Ojo. Porque acuérdense que el explicativo ya es buscar factores de riesgo y es un poco más avanzado, Entonces lo considero como como correlacional, principalmente. diseño de los criterios de inclusión y exclusión, de la cantidad de la muestra, ¿no? Y bueno, aquí es donde un poquito que me he detenido en cuanto a lo que es para el procesamiento de datos, ¿no? Si bien se va a hacer la recolección de los datos, no se va a Ya, acá tabularizar. por ejemplo, tú vas a obtener datos antropométricos, ¿cierto? Sí. Entonces, en tu caso, sí tienes que seguir lo que les he dicho, por ejemplo, eh, ¿cómo voy a medir el IMC? El IMC tengo que primero evaluar si es que tiene distribución normal mediante el Shapiro-Wilks. Tengo que evaluar su distribución de la varianza mediante el test de Levene, homogeneidad de las varianzas. Y si es que el IMC tiene una distribución normal, vamos a usar principalmente TD-Student para evaluar diferencias. O de lo contrario, tendríamos que usar Udeman-Whitney para evaluar asociaciones. ¿Sí? Luego más adelante puedes poner incluso correlaciones o regresión, pero eso es un análisis más multivariado o avanzado. Al menos con el bivariado para mí está bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas es importante que coloques? ¿Qué vas a usar? Vas a usar una herramienta, ¿cierto? ¿Con qué herramienta vas a medir la parte de alimentación? Cuestionario que utilizan para ver lo que es Ahora, pero la, ¿ese cuestionario está validado o no está validado? no, ¿Mm? no está validado. Sí. ¿Quién lo ha usado? Lo he usado en otro trabajo, pero es como que es el autor mismo lo ha hecho ese instrumento. Ya, por ejemplo, tú tendrías que colocarme ahí. La herramienta que se va a utilizar fue utilizada previamente por este autor. Tiene tanto de nivel de confiabilidad, tenía tanto o se validó por juicio de expertos, no se utilizó coeficientes de correlación, etcétera. Tengo que poner cómo han hecho ellos la evaluación. ¿Ya? Y tengo que escribir. Y no solamente eso, sino tengo que poner, por ejemplo, cuántas preguntas tiene tu cuestionario. Mi cuestionario tiene 15 preguntas, está diseñado en 3 componentes, está pensado para 20 minutos, tiene una complejidad intermedia y tiene tales preguntas de filtro, 5 preguntas que evalúan tal cosa, 5 preguntas que evalúan comida chatarra. Tengo que describir el cuestionario. Eso es en técnicas e instrumentos, ¿no? Ya me había. ¿Ya? Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Vamos a pasar a ver, me falta Diana. Diana, o me falta también, a ver, Marco. Creo que me mandaste un correo, Marco. Lo he Sí, visto. doctor, buenas noches. A mí, al momento de enviarle hasta donde me pidió,
El Turnitin me mandaba de frente a mandarle el correo. No me dejaba abrir el formato para subir. O sea, entonces por eso le mandé el correo y se lo mandé también por mensajería de Blackboard, si acaso. Ya, pero no te ha dejado, no te deja subir. Mm, Ahora último no he intentado, pero las otras veces que intenté me mandaba de frente el correo de usted. A ver, y qué raro, porque aquí está colocado para que puedan incluso eh, hacer entregas tardías, pero voy a intentar chancarte esto encima, porque me interesa saber cuánto tienes por tu trabajo está incompleto, el que subiste está incompleto. Ujú. El que le mandé último. Mira, acá está. No se olviden que tienen que subirlo con todo y carátula, ojo. Ah, me faltó la carátula, doctor. Sí, eso sí. Vamos a ver si ya con su carga. Ya, a ver, problemas. El planteamiento de problemas son 4 párrafos. Ya, son 4 párrafos en el planteamiento. Entonces, ¿por qué empiezo primero? Tengo que empezar por la satisfacción en pacientes hospitalizados. ¿O por qué podría empezar? Podría hablar por el sistema de salud colapsado en Perú. Ajá. ¿Y Bien, mediante doctor. qué? Mediante artículos. Y para terminar finalmente en la alfabetización, voy a hablar un poco de tasa de reclamos. ¿Por qué los pacientes no reclaman? Esto debería tener como mínimo yo en mi planteamiento de problema. Y los problemas no están bien planteados, porque eso tiene que estar en base a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Primero, determinar el nivel de alfabetización sanitaria, calcular la satisfacción de los pacientes hospitalizados. Luego, ¿a quién te interesa describir? Describir las características económicas, demográficas de los pacientes con baja alfabetización e insatisfechos. Y por último, buscar ver si existe una asociación, evaluar una asociación o cuál es la asociación entre la alfabetización con la baja insatisfacción. ¿Ya? Y eso también tienes que modificar. Tú tienes que estar con referencias. ¿Ya? La justificación tú pones principalmente cuál es el problema o cuál es el motivo por el que tú quieres hacer Yo quiero hacer eso porque en el Perú, con el sistema de salud colapsado que tenemos, la tasa de insatisfacción es de tanto por ciento, por ejemplo. Pero a pesar de eso hay pocos reclamos, no sé, no hay información al respecto. Tú buscas y no encuentras en el Perú, no hay estudios que se hayan realizado, etcétera. Igual, esto hay que cambiarlo. Uno de estos objetivos no están bien, ojo. No lo solemos numerar y tienen que ir con referencias. Ya, y acá tengo que poner cosas que me sirvan, por ejemplo. Acá solamente tienes 5 antecedentes, pero no tienen referencias o no estás colocando datos que te sirvan.
Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es el porcentaje, este estudio de Ecuador, cuál es el porcentaje de insatisfacción? ¿O cuál fue el porcentaje de alfabetización? ¿Qué herramienta utilizaron para medir la satisfacción? ¿Qué herramienta utilizaron para medir la alfabetización? Todo eso debería colocar. Y eso que está incompleto. Tienes que completarlo, por favor. Ojo, porque Está hasta viendo. ahí no está bien en tu trabajo. Ok, a ver. Creo que, a ver, chicos, vamos a quedar una sesión más. Porque con ustedes es el único grupo de tesis con el que estoy atrasado. Los voy a unir junto a otros, pero necesito discutir, por ejemplo, sus antecedentes, y que no están bien, el diseño que todavía no está bien y los objetivos que algunos ya les he corregido, pero que no lo han levantado. Así que creo que ya pasaron la semana de exámenes, puede ser este fin de semana, y avisen a sus compañeros que nos han conectado también el día de hoy. ¿Ok? Doctor, a mí todavía no me ha revisado. ¿Podría revisarme ahora? Ah, sí, pues te estaba llamando. A ver, Joana. Doctor, ¿comparto pantalla o usted Sí, lo puede ver ahí mi trabajo? yo también estoy acá abriendo tu trabajo. Ahí Ya. está. Ya, tu trabajo está con 15%, lo cual está bien. Sí, lo que pasa es que la clase pasada yo no pude entrar y por eso quería que ver que me lo revise. Por la semana pasada no me lo revisó porque no puede entrar. Ya, Para ok. que me diga a ver qué observaciones tengo. A ver, la forma como ponemos las referencias, esto se llama hipernúmero, pero ya no colocamos hipertexto. Ahora colocamos esto así más o menos. Por ejemplo, pongo el antecedente como referencia. No se puede ver, doctor, o yo nomás no puedo ver. Ah, perdón. Y se pone así, uno. Tiene que estar dentro de todo el mismo, del mismo nivel. Ok, Ya, ese es el formato que usa la universidad, que es Vancouver así. Ya. No hipertexto. Esto es hipertexto, ya no se usa. ya, ok. Acá tienes tres variables, ojo, Sí, ajá, hipersomnia. sí, doctor, lo Yo, modifiqué y le he puesto 3 variables. ya, yo te aconsejaría que cuando tengas los problemas los resumas en cuatro. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de hipersomnia y la calidad de vida en los pacientes epilépticos? Todo, el tipo de medicación, eso está bien. Este tercero lo estamos uniendo con el primero. Ya, Y acá podría ver cuál es la asociación principalmente entre la ya, hipersomnia y la medicación o el efecto. Puede ser el efecto, pero te aumenta de nivel tu trabajo, o sea, como que necesitas un analítico como mínimo. Y esto último ya no lo colocaría. Entonces trata de quedarte con tres o cuatro problemas y los mismos para objetivos. Ojo, ya, entonces eso lo modifico. esto hay que modificar un poco. Ok, ahí están los antecedentes, pero tienes tres antecedentes nada más. Tienes que tener 10 como mínimo, ojo, ¿ah? Ya, 10 antecedentes. en 10 Y antecedentes acuérdate, como mínimo. como mínimo. Y acuérdate que los antecedentes, ¿qué tienes que buscar? Herramientas, datos locales, cifras de hipersomnia, por ejemplo, en epilepsia, en el país, cosas así, ¿ya? Y por ejemplo, acá tú has puesto sí, las tres, alto, medio y bajo. Ya, acá te falta la definición operacional, cómo lo vas a medir, qué encuesta es Ya, y cómo mides la hipersomnia también. Y acá tienes que poner qué tipo de ficha. Y acá en vez de poner nombre del medicamento, pones las opciones. ¿Qué opciones hay? Hay, no ok. sé, valproato, no sé, benitoína, no sé, lo que haya disponible en el hospital. Si es analítico,
esto tendría que ser analítico transversal. Ya. Entonces le pongo Y aquí, analítico transversal. analítico transversal, así es. Ya. Y no se pone fue, sino será. O simplemente, en vez de poner estas cuatro cosas, pongo el tipo de investigación será de tipo observacional, analítico, prospectivo y cuantitativo. Ya. Y acá tienes que, en esta parte de acá, tienes que poner, por ejemplo, describir tu herramienta. ¿Qué herramienta vas a utilizar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo vas a evaluar la calidad de vida? ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Cuánto puntaje da? ¿Cuánto es positivo? ¿Cuánto es negativo? ¿Cuánto de confiabilidad tiene? ¿Cuánto de validez tiene? ¿Ok? Ok, doctor. Ya. Y una vez que tengas esto, vemos para hacer la parte de procesamiento, que principalmente lo tuyo es medidas de asociación con chi cuadrado y razón de prevalencias. ¿Ok? Ya, Listo, doctor. chicos. Ok, Gracias. a ver, no sé, y la vez pasada creo que quedamos, pero no sé si el delegado o delegada me puede escribir para poder quedar. Este, porque me preocupa que todavía la mitad de sus compañeros tienen más de 24 y algunos están muy al borde del 23. Y ya les he dado correcciones, ojo. Entonces, a ver, por favor, este fin de semana, el sábado es el último día para que puedan corregir lo del... Pero, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, Marco está incompleto. Si ustedes suben algo incompleto y obviamente sale menos de 24, eso tampoco cuenta. Tiene que tener problema, tiene que tener el capítulo 4 ya prácticamente terminado, como muy pocos tienen. Ok, listo chicos. Entonces, bueno, si no hay más, estamos quedando así y a ver si coordinamos estos días para poder, pues necesito que completen ya su trabajo porque ya estamos por hacer la entrega, ojo, a la entrega final. La entrega final no es en la semana 16, es en la semana 14. Y la próxima semana vamos a hacer principalmente el llenado de los formatos. Pero para llenar los formatos tiene que estar bien el proyecto. Para estar bien el proyecto tiene que tener 10 antecedentes, todo completo. Ok, listo chicos, entonces nos estamos viendo. ¿Ya? Doctor, Cuídense. disculpe, ¿cómo Sí, dime. coordinaríamos la recuperación del sábado? Sí, te puedo pasar mi número para que me escribas y coordino contigo. Ya, doctor, está bien. Y Entonces, doctor, tenemos hasta el ya día hasta el día sábado para sábado, hacer las sí, correcciones ya para completamente ponerle y su los que nota. les... Ya, doctor, está bien. ¿Hasta el sábado, hasta qué hora, doctor? ¿Hasta después de la clase, después de la recuperación Después de la o antes de recuperación. la La recuperación la recuperación? voy a hacer como que más o menos lamentablemente no nos queda de otra que hacerlo como que a las 6 7 de la tarde. Igual coordino contigo. Y Ujú, sí, doctor. hasta ahí les pongo la PC2. Ya, doctor. Entonces tenemos para subsanar todo hasta el día de la Hasta el recuperación sábado. cuando Hasta el tengamos la día de la clase. Ya, doctor. recuperación. Ya, doctor, correcto. Te estoy mandando mi número, pero no te olvides que es más 81 adelante. Ya, cópialo por antes de que cierre el Zoom. Y quedamos, ¿ok? Un momento, doctor, por favor. Ya, doctor, ya lo tengo. Ok, perfecto. Listo, chicos. Entonces estamos quedando así. Nos estamos viendo el día sábado en la tarde o noche, para poder terminar la PC2 y ya pasar a la última parte que es el envío. Ojo. Listo. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.